Y son dos grandes colectores venosos. Vena cava superior y vena cava inferior. Haciendo la aclaración aquí de que el drenaje, entre comillas, venoso de las vísceras abdominales, ¿sí?, no drenan ni a la cava superior ni a la cava inferior. ¿A dónde drenan entonces? ¿O a dónde afluye? Esa sangre, jóvenes, es recogida por la vena porta. Y la vena porta lo transporta hacia el hígado. ¿Sí? Entonces, en el sistema venoso en general, tenemos un sistema venoso pulmonar, o el circuito menor también le llaman algunos, y el sistema venoso general. De este es lo que vamos a hacer la revisión. Donde está incluido la vena cava superior, la vena cava inferior, donde les hice la aclaración respecto a la vena porta, les hice la aclaración, o sea, no es parte conformante de la cava inferior, está claro. Y el sistema venoso coronario, que es propio, ya ustedes saben que drena directamente hacia dónde, señorita. ¿A qué superficie específicamente de la aurícula derecha? Apúrele. ¿Cómo este grupo de ayer? Concha, acá están las dos. Vecinitas, ¿a dónde? Y me lo preguntaron todavía. ¿Dónde? No. El drenaje venoso del corazón, ¿a dónde llega? El drenaje venoso del corazón. Me respondió a la aurícula derecha. Yo le pregunté específicamente a qué superficie de la aurícula derecha. Cava superior. Anterior. Posterior. Lateral. Seno coronal. ¿Sí? ¿Qué más de aspectos generales, mira, jóvenes? Escuchen. Hay más venas que arterias. Y la explicación de esto va en relación a qué? Fundamentalmente en miembros superiores e inferiores. Por cada arteria existen dos venas. Dos venas. Y esto último que comento fundamentalmente es para las arterias profundas. Si hay una arteria humeral, pues habrán dos venas humerales. Ahí tienen el ejemplo. ¿Qué más, jóvenes? Y esto también en extremidades. A nivel de extremidades superiores e inferiores, hay venas superficiales y hay venas profundas. ¿Cuáles son superficiales? Cari, las que se ven. ¿Y por qué se ven? Porque están por fuera de la aponeurosis. Y el sistema venoso profundo con las zonas que están por dentro de la aponeurosis o inmersos en la estructura misma muscular. ¿Se acuerdan de esos tabiques que hay que se forman en el entorno de la aponeurosis cuando hicimos un corte horizontal de las extremidades? Ahí están esas las venas profundas. Y entre las venas superficiales, las mismas superficiales, existen una serie de anastomosis. ¿Y qué otras anastomosis más? Entre las venas superficiales y las profundas. Esto último que les comento es más evidenciable ¿dónde? Cuando hay insuficiencia venoso de las venas perforantes que comunican el sistema venoso superficial con el profundo, que es mecanismo de producción de las varices en algunas personas, bien mujeres o bien varones. Luego, antiguamente se creía de que las venas jóvenes, no tienen válvulas, pero sí se ha determinado de que fundamentalmente las venas
presentes a nivel de extremidades inferiores sí tienen válvulas. ¿Sí? Ahora, no existen válvulas numerosas. Hay venas específicas localizadas fundamentalmente a nivel de la pierna, y que el otro sistema que favorece la progresión así gravitatoria de inferior a superior de la aurícula derecha está como parte conformante del mediastino, es la misma presión que ejercen los músculos que existen a nivel de miembros inferiores. Entonces, esta es la vena que vamos a revisar. Vena cava inferior. Perdón, superior. ¿Dónde se ubica? La parte anterior derecha del mediastino anterior. Topográficamente, ¿dónde? En el borde derecho del esternón. ¿Y qué otras estructuras existen a este nivel? Está ligeramente posterior al inicio, por supuesto, de lo que es la primera porción del callado de la aorta ascendente. ¿Y qué otras relaciones establece aquí? Dependiendo de la edad del individuo. Si es niño o adolescente, su región anteromedial está relacionada con la glándula timo. Características en sí como vaso. Es una vena de gran calibre, jóvenes, tiene 2.5 centímetros en cuanto a longitud y un diámetro de 2.5 centímetros. El flujo sanguíneo obviamente es hacia abajo. ¿Producto de qué es esta vena cava superior? ¿Qué estructura les recuerda similar que hemos hablado en arterias? Tronco venoso brachiocefálico derecho. Y el otro es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Sí? Y a su vez, estos dos troncos venosos, ¿por quiénes están conformados? Yugular interna, subclavia, en este caso derecha, y al otro lado, ambas izquierdas. ¿Sí? Entonces, producto de esas dos venas brachiocefálicas es el origen de la vena cava superior. Y esto más o menos, la fusión de estas dos troncos brachiocefálicos ocurre ¿dónde? Por detrás de la primera articulación externo-clavicular, obviamente del lado derecho, y de ahí descienden más o menos entre el primero y el segundo espacio intercostal, obviamente borde derecho del esternón, y termina en la aurícula izquierda. Algunos dicen en el borde superior, específicamente el cartílago costal tercero. Las relaciones anatómicas ya se las comenté, los afluentes también, pero hay un afluente especial acá. El tronco polácido del lado derecho, o el conducto torácico. Entonces acá la tiene nuevamente a la vena cava superior. Las características ya se las he comentado. Desde un punto de vista general, la vena yugular interna, de dónde recoge la sangre para que sea más entendible. Estamos en la región cervical jóvenes. La vena yugular interna fundamentalmente recoge la sangre de dónde? De la masa encefálica. Y el origen propiamente dicho como vena yugular interna es en qué superficie del cráneo. Chi. Huesito. Seno yugular. ¿Listos, jóvenes? Ahora, y las venas que existen como sistema de drenaje venoso en la masa encefálica no se llaman venas, se llaman
senos durales. Y estos senos durales son totalmente diferentes a la estructura que presenta una vena común que tenemos en el resto de los organismos. Entonces, esos senos durales, hoy día no los vamos a revisar, es materia de esto cuando hablemos del sistema nervioso central. Solamente vamos a hablar desde su origen hasta abajo. Entonces, pero no solamente recoge la sangre de la masa encefálica a través de este sistema venoso propio del encéfalo, sino recoge la sangre de las estructuras profundas de la región cervical. Y cuando digo región cervical me refiero a la región lateral, posterior, anterior. Y entonces la pregunta lógica será, pues, ¿y quién recoge la sangre de estructuras superficiales que hay en la región cervical? ¿Qué se le ocurre, señor? Cuando hemos hablado de músculos de la región cervical, hemos hablado de un músculo que hemos dicho que es el satélite de la región cervical desde el punto de vista arterial venoso. Y que una se va por fuera de la estructura y una se va por su borde anterior. Que es el músculo, ¿cómo se llama la vena? ¿Qué yugular? ¿De Milagros? Obvio. La vena yugular externa y la vena yugular anterior. Esas recogen en mínima proporción el drenaje venoso, no está en el esquema por si acaso. Esto, en mínimo porcentaje de estructuras profundas, más es de estructuras superficiales de la región cervical. Y obviamente al final, este es el tronco grueso. ¿Sí? Pueden afluir venas, esas que les he comentado, a la yugular interna, sí, jóvenes. Son variaciones anatómicas en el aflujo venoso. Y la subclavia, ¿de dónde recoge la sangre? ¿De dónde? ¿O lo tenemos de adorno? Sería bueno, músculo. De los músculos. ¿Músculos de dónde? Pues de la lengua. Músculo subclavio. Señorita Jimena Antoinette. Porque la lógica ha venido hoy día, pero fúnebremente. Miembro superior, mejor. Miembro superior. Si la arteria subclavia, se lo dije, se encarga de irrigar, la vena se encarga de drenar toda la sangre en los miembros superiores. ¿Listo, jóvenes? Ahora, tiene una porción extraperical de lo mismo que hemos comentado del callar a la otra, que tiene una porción ascendente y que inicialmente esta ascendente tiene una porción intrapericálica, la otra extrapericálica, lo mismo acá. La vena cava superior tiene una porción intrapericálica y la otra es extrapericálica. Pero no tiene callado, pues. ¿Sí? De relaciones anatómicas. Por delante, ¿quién tiene? Ya se los comenté. Borde derecho del esternón y los cartílagos costales. Primero, segundo y hasta el tercero inclusive. Por detrás, ¿a quién tiene? Ahí lo tienen, a la tráquea y al bronquio principal derecho. Y estructura ganglionar que hay a este nivel. Por dentro, ¿quién tiene? No se ve acá porque está ocluido por el timo, la aorta. Y por fuera, la cara mediastínica del pulmón y la pleura respectiva del lado derecho. Y la intrapericárdica, obviamente más abajo, va a estar en relación con la aurícula derecha, por detrás las venas pulmonares, por dentro sigue siendo la aorta. Los afluentes, ya se los comenté, tronco venoso encefálico derecho, del lado izquierdo, y aquí está la ácidos. Y ahí la ácidos inclusive se está viendo en su porción terminal, porque tiene esta configuración. La misma configuración que se describe para el callar de la aorta. Dice, ¿por qué voy hipoteas? El que se siente adelante tiene que mover no sé qué cosa para que parezca, ¿viste? Cristo jóvenes forma el callado de la acidosis. Eso lo vamos a ver en las últimas diapositivas.
¿sí? Y este callado de la ácidos, o simplemente la ácidos, permite que una anastomosis entre quienes, entre la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Y por qué? Porque esta ácidos que apenas lo ven ahí en su desembocadura se origina acá afuera, como una continuación de las venas lumbares. ¿Sí? Yo sé que no eres nada, sí, pero tienes que, te voy a agradecer, Milagro, que le mandas el cablecito ese que proyecta a este cañoncito. Por si acaso, no tiene ninguna válvula ese nivel. Ahora, características de los dos troncos venosos retrocefálicos, derecho e izquierdo. Mirando a la izquierda. Una diferencia. No le consultes a ella, habla tú. ¿Hay diferencias entre el tronco venoso brachiocefálico derecho o izquierdo o son iguales? En estructuras sí son iguales, pero en relaciones anatómicas cambian. De la configuración en longitud también cambian. Ambos están formados por la yugular interna de su playa, sí. Jóvenes, si la vena cava superior está en el borde derecho del esternón, ¿no es cierto? Por lógica, el tronco venoso brachiocefálico derecho es small, y el otro es el más largo. Y las relaciones anatómicas también van a cambiar. ¿Sí? Por tanto, el origen ya es obvio. El diámetro, este mide más o menos 2 a 3 centímetros y este mide 5 a 6 centímetros de longitud. El diámetro sí es el mismo para tanto el derecho como el izquierdo. Y después este, por la longitud que tiene, es más inclinado y este es marcadamente vertical, como si fuese la continuación nada más de lo que es vena cava superior. De relaciones anatómicas, el tronco venoso brachiocefálico va a ser el del lado derecho por los músculos pues, de esa región y fundamentalmente por las inserciones de inicio que tiene el esternocleido mastoideo, el esternocleidoideo y el esternocleidoideo, y como el primer cartílago costal. Por detrás, ¿a quién va a tener? Obviamente, prácticamente lo mismo que comentamos para la vena cava superior, porque la cava está en la cúpula del pulmón, incluyendo su pleura respectiva, y por detrás, ¿a quién tiene? Al nervio que les encanta a ustedes, al décimo par. Y por fuera, si ven ahí una estructura amarillenta, jóvenes, está el transcurrir del nervio frénico que tiene que llegar a este músculo plano que lo tenemos en la parte inferior. Ahora, de afluentes jóvenes como tronco, puede afluir la vena tiroidea inferior. Milagros. Haz milagros, pues milagros. Con cariño tienes que movilizarlo, con ternura. Nuevo chúcaro. Esta le hace gritar todavía. ¿Listo, jóvenes? Y también las venas del timo, pero fundamentalmente las tiroideas inferiores. Entonces ahí tienen ya un afluente para los troncos venosos brachiocefálicos de la arteria tiroidea inferior. Y el tronco venoso brachiocefálico, ya les comenté la disposición que tiene. Algunos dicen forma con una ligera convexidad. De relaciones anatómicas, por detrás aquí va a tener a la arteria subclavia, a la carótida común izquierda,
al nervio frénico y vago, por delante está la articulación externo-clavicular, y con los músculos también que hemos comentado para el tronco brachiocefálico del lado derecho. Borde inferior, si logran ver ahí, está en relación con el callado de la aorta, y superiormente esta porción se considera como libre, que puede estar inclusive en relación con la aponeurosis cervical media. ¿Qué afluentes tiene, jóvenes? Del tronco venoso brachiocefálico. Tiene colaterales, las yugulares anteriores, las vertebrales, las tiroideas inferiores, la mamaria interna, el tronco común de las venas intercostales posteriores, también las tíbicas, pericálicas, mediastínicas, todo eso fluye a estos troncos. O sea, no solamente la tiroidea inferior. Ahora, por la posición, ustedes saben que ¿de dónde se originan las arterias mamarias internas? Arteria mamaria interna, ¿saben? Subclavia, es un ramo inferior de la subclavia, del primer grupo. Estos son los ramos colaterales jóvenes. Esta es la vena yugular posterior. Vena yugular posterior. Obviamente aquí estamos mostrando solamente de un lado, el sobreentiende que tiene su homónima al lado izquierdo. Esta vena yugular posterior, ¿su origen dónde es? En la región posterior de la nuca, en la superficie entre el occipital y el atlas. A ese lugar van a drenar las venas mastoideas, las occipitales profundas, las condilias, y después forman esta vena, así con esta denominación, descienden por los canales vertebrales. ¿Se acuerdan de los canales vertebrales? Por donde está la arteria vertebral. Pero la arteria vertebral, lo característico es que recién ocupa el agujero vertebral desde el sexto hacia arriba. Y la diferencia con esta, con la vena yugular posterior, puede llegar inclusive hasta el séptimo agujero transverso. Y de ahí, si cambia de dirección y se va al tronco venoso brachiocefálico, obviamente si es del lado derecho o izquierdo. Se ve vertical, esto que está bien acá no se ve la parte horizontal. Va a cambiar de dirección para llegar al tronco venoso brachiocefálico respectivo. Luego están las venas vertebrales. Esas se originan debajo del agujero magno. Igual, a expensas de las mismas, tienen un plexo que hay en el entorno del hueso occipital con las vértebras respectivas, plexos que existen en el entorno del agujero magno. Esto llega hasta el C6, C7, inclusive va a llegar ahí las venas cervicales ascendentes y cervical profundas. No es un esquema apropiado para mostrar esto último que les he comentado, pero es lo que tienen que tener en consideración como afluente para el drenaje venoso de la vena yugular interna. Aquí tienen jóvenes las vertebrales. Y ahí cambia de dirección y afluye al tronco venoso brachiocefálico, en este caso del lado derecho. Y lo que están viendo acá, jóvenes, son venas superficiales, y esto que está con una coloración azul tenue, esos son los senos durales. Si se acuerdan del seno longitudinal superior, inferior, del seno transverso, etcétera, etcétera, eso al final constituye el origen de la vena yugular interna, golfo de la yugular. Y aquí tenemos, jóvenes, las venas tiroideas inferiores, por si acaso. Hay tiroideas medias y venas tiroideas superiores. Las superiores y las medias, como ustedes están viendo en el esquema, jóvenes, a flujo venoso directo a la vena yugular interna. Y entre ambas,
tiroidea superior, tiroidea media y tiroidea inferior que afluye al tronco rectocefálico, existe un plexo venoso en la superficie anterior y posterior de esta glándula. ¿Y qué significa esto desde el punto de vista clínico y fisiológico? ¿Qué constituye? Si por alguna circunstancia X se lesiona la vena tiroidea inferior, ¿quién le suple el drenaje venoso? Las otras venas que constituyen el plexo venoso para esta glándula, las medias y las inferiores. Y al revés, lo mismo se ocurriese con la media. ¿Quién suple? Las superiores y las inferiores. Y esto último que acabo de comentar, inclusive desde el punto de vista fisiológico, respecto a arterias, para vertir el producto del trabajo de esta glándula. ¿No es cierto? Porque son glándulas endocrinas. Ahora, en el recorrido que tiene estas venas tiroideas inferiores, pueden hasta mostrarse jóvenes o afluir quienes. Acuérdense de la irrigación que tiene el ojo, a expensas de las tiroideas, arterias tiroideas inferiores, y el drenaje venoso también de la porción cervical del esófago puede afluir a las venas tiroideas inferiores. Por lo tanto, hay anastomosis entre esas porciones de las venas esofágicas y la misma vena tiroidea inferior. Las mamarias internas jóvenes. Creo que en algún momento les dije, si ustedes revisan o ya han revisado, que lo dudo, hacía conciencia lo que es arterias, por lógica, y va a ser más entendible el revisar o cuando revisen venas. Y si revisan bien venas, hacía conciencia, arterias, les va a ser entendible la inervación que tienen las estructuras relacionadas con, por ejemplo, esófago, cervical. Les va a servir arterias y venas y la inervación. ¿Sí? Y si digamos hasta ahí llegaron conscientemente, inclusive les permite explicar más fácilmente la disposición de la estructura de los linfonodos, cambios linfáticos o drenaje linfático. Entonces, hoy está latino. Entonces, si describimos venas mamarias internas, obviamente la relación anatómica es con las arterias de la misma denominación. Pero aquí solamente hemos hablado de dos arterias mamarias, una en la cada lado. En el caso de venas jóvenes son dos mamarias internas por cada arteria, dos venas. Y que obviamente para efecto de su drenaje ya se anastomosan entre ambas. Y donde termina o donde se fusionan más o menos a nivel del segundo o tercer espacio intercostal. Y va a fluir o bien al tronco venoso rectocefálico izquierdo o bien al derecho. ¿Listo, jóvenes? Y después están las venas diafragmáticas inferiores, superiores, y que obviamente también van a estar en relación con estas mismas mamarias. ¿Y qué más? Acuérdense que hay la irrigación de los 2 o 3 primeros espacios intercostales, no es a expensas de las arterias intercostales bien posteriores o anteriores, son a expensas de la arteria intercostal superior. ¿Y esa a su vez rama de quién es? Despierte, Carlos. Para eso graba, para dormir. ¿Quién cree, joven? ¿La rama de quién es? ¿Del tronco? Igual, jóvenes. Entonces, el flujo venoso de estos 3 primeros intercostales es el mismo recorrido que tienen las arterias. Y acá en el esquema se ve, miren, jóvenes, 1 y 2 venas.
arteria, 2 venas. Respecto a la yugular interna en sí, el tronco venoso grueso de la región cervical, donde está incluido en el paquete neurovascular importante de esa región, que está la arteria, si bien es inferior, es la carótida primitiva, la yugular interna, más, otra vez durmiendo. Digo, paquete neurovascular importante de la región cervical. ¿Qué le falta al billete? Despierta, Pacheco. Cervical. Dime, ¿qué falta? Concha, el tercer examen les he dejado apáticos. Bloqueados. ¿Qué falta? Carajo. Chicos, ¿qué está por detrás de la arteria y la vena? ¿Qué nervio? ¿De Martínez y Borrón? Carajo, si les encanta el nervio a ustedes. Chicos. ¿Qué pasa, jóvenes? Les estoy recordando. ¿Dónde realmente es el origen de esta vena yugular? Acá. Todo esto que ven en azul son los senos craneales o senos durares. Si ustedes se acuerdan de la estructura ósea de la superficie interna de la calota, y después lo que tiene, la eminencia cruciforme en la escama del occipital, estamos hablando de la cara endocraneana. ¿Hay surcos o no hay surcos? Hay el surco del seno longitudinal superior, del surco del seno transverso, del seno verdoso superior, inferior, seno cavernoso. ¿Sí? Hasta ahí, como estructura ósea. Pero se le adhiere la dura madre y forman las venas o senos, así mejor la denominación, senos durares. Y no son de diámetro así, sino tienen una superficie triangular por la inserción que tienen en esas superficies óseas. Ahora, las venas que tenemos nosotros en el resto de nuestra economía son venas expansibles, se dilatan. Y prueba de ello, pues exagerando de repente, son las varices que se forman en los miembros inferiores, pero eso es patológico. ¿Sí? Por eso se dice, por esa capacidad más elástica que tiene en distenderse en comparación con las arterias, dicen que las venas almacenan más sangre que las mismas arterias. Entonces, pero esas son, como vuelvo a repetir, son extensibles. Los senos durares no son extensibles. ¿Sí? Luego, también no posee válvulas. La otra característica, esto lo vamos a revisar con más detenimiento, jóvenes, cuando lleguemos al sistema nervioso, son pares e impares. Pares e impares. Y por la ubicación que tienen los identifican como posterior superior, anterior inferior. Y todas estas confluyen después en una estructura, jóvenes, que está en la fosa yugular entre la confluencia de lo que es el temporal y el occipital. Y después de ahí recién se hace externo la yugular interna, como si tiene inclusive 2 folcos a ese nivel. Entonces, esto que acabo de comentar, chicos, esto lo vamos a revisar con calma, como debe ser cuando hablemos de sistema nervioso, irrigación y sistema nervioso. Ahora, como vena yugular, cuando ya hizo su origen, acá joven, después de abandonar la fosa yugular, ¿qué longitud promedio tiene en esta región cervical
¿Y dónde termina? América. ¿Dónde termina como yugular interno? A ver, ¿hasta dónde? Sí, señorita. ¿Por qué está happy? ¿La he visto ahí? A ver, demuéstrelo happy ahora. No, respóndame usted. ¿Dónde termina como yugular interna, derecha e izquierda? Sí, ¿dónde? ¿Por qué está happy? ¿Se han todavía de su nota? Todavía no se ha consolidado. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? Así es, jóvenes. Forma el tronco venoso brachiocefálico conjuntamente con la subclavia retrofibulada. Longitud promedio, les decía, jóvenes. Perdón, el diámetro promedio 9 a 12 milímetros. Ya les dije de dónde afluye la sangre. Se inicia realmente en la fosa yugular, que ya se los comenté al momento, y eso está ubicado en la región postero-interna del peñasco del temporal, donde prácticamente se articula con esa superficie del occipital. Y luego se hace extracranealmente a través del agujero rasgado posterior, base de cráneo jóvenes. Y después se dirige hacia abajo y se va a unir al final con la subclavia del retrofibulado, y ahí van antes de desembocar la subclavia se dice que forma una dilatación que se llama el bulbo o seno inferior, y a ese nivel presenta una o dos válvulas, pero que son válvulas incompetentes, o como si no existiesen las válvulas a ese nivel. Solamente la sangre fluye por declive. De relaciones anatómicas, obviamente, si tiene una longitud como la que ustedes están viendo aquí, el origen, la relación anatómica en su origen va a ser a nivel del golpe de la yugular, con la misma fosa yugular y con la región anteroexterna de la caja timpánica y la región posterior del oído interno. O sea, hay quienes menester que recuerden ustedes la superficie de esa primera porción que tiene la yugular interna con la superficie ósea. La parte superior, que se considera como parte superior, desde el mismo golfo hasta donde, hasta el ángulo de la mandíbula. Entonces, en este nivel, hasta el ángulo de la mandíbula, o donde empieza la rama ascendente de ese hueso, por delante, ¿con quién se relaciona? Con las apófisis transversas cervicales. Luego, por dentro, ¿a quién tiene? Vientre posterior del músculo digástrico. Por detrás, al grupo de los músculos estiloideos. Y por fuera, va a estar ubicado por fuera de la laringe y por fuera de la carótida interna que ustedes la ven ahí. Y en la región media, o sea, por debajo del ángulo de la mandíbula, hasta el cruzamiento que es del tendón del músculo homoyoideo, esa es la porción media. ¿Qué relaciones tiene a este nivel? ¿Va a estar cubierto por quién? ¿Qué músculo falta acá, jóvenes? El esternocleidomastoideo. Entonces, lo mismo que hemos comentado en relación anatómica en esta porción para la carótida, vale para esta porción media de la yugular interna. Luego, y no solamente por el músculo esternocleidomastoideo, sino por el mismo homoyoideo en esta región cuando se hace el cruzamiento con el tendón específico. Luego, por fuera, ¿quién tiene? A la carótida externa, perdón, interna, y si es la primitiva más rara. Por detrás, ya sabemos que por detrás de la arteria y la vena está ubicado el nervio vago. También pusieron una vaina ahí. Y externamente, jóvenes, externamente, ustedes se acuerdan las láminas que hemos revisado
esto de los músculos de la región cervical, lo que falta esquematizar ahí son el plexo cervical, que son ramos sensitivos. E inferiormente, que apenas se ve acá, jóvenes, desde este tendón intermedio lomoideo hasta su anastomosis, o empezar ya a formar el tronco brachiocefálico, en este caso del lado derecho, ¿qué relaciones tiene? Por detrás o por delante a las inserciones de inicio del esternocleido mastoideo. Por detrás al escaleno anterior. Acuérdense que su inserción de término en el anterior es en el tubérculo flanco para determinar ya los dos surcos en la cara superior de la primera arcocostal. Por abajo, ¿con quién tiene relación? Con las tiroides inferiores y con los vasos vertebrales. Y por dentro, obviamente, con el décimo par craneal. Por fuera no se ve acá, jóvenes, pero es el medio frente. En todo este recorrido así, con esas diferentes relaciones, bien a nivel superior, el mismo golpe, la porción media o la porción inferior por debajo del tendón intermedio del lomoideo, ustedes acá prácticamente la ven sin ningún afluente, pero tienen varios afluentes. Y estos afluentes, jóvenes, la mayoría del texto los agrupan así: tronco, tiro linguo facial, tronco temporomaxilar y tronco aurículo occipital. Ahora, van a encontrar ustedes textos con diferente descripción como afluentes para la vena yugular interna, lo más probable que sí. ¿Sí? No sé quién me preguntaba ayer. Testil, por ejemplo, jóvenes, no es un texto recomendable para lo que es arterias y venas. ¿Sí? Y menos para lo que es sistema nervioso. Entonces, cuando lleguemos al sistema nervioso, en cada tema yo les voy a dar la bibliografía respectiva, para que ustedes vean específicamente el tema de, obviamente, estoy hablando de la proyección bibliográfica. Pero de esto, el texto recomendable para ustedes y que sea entendible, legible, asequible, Quirós, porque es un texto latinoamericano. Testil es traducción. ¿Sí? Entonces, ya que están viendo ustedes, miren, jóvenes, esta es la yugular. Este es un esquema, si mal no recuerdo, en este. Ustedes van a tener la opción de utilizar otro texto, pues de repente con diferente esquema de los afluentes que tiene la yugular interna, lo más probable que sí. Pero eso no significa que esté mal la descripción. Pues les vuelvo a repetir, en vena existe una serie de variantes anatómicas. Una serie. Entonces, por ejemplo, la primera estructura, la vena facial. Y esta vena facial, jóvenes, en la descripción como recorrido de estructura venosa, es la misma que hemos comentado para la arteria facial. La misma. Pero obviamente la arteria tiene ramos colaterales y tiene el ramo terminal, con uno que se asomamos acá con ramo de la carótida interna, ¿no es cierto? La angular. Ahora, el recorrido de la vena facial es a la inversa. De su región terminal, donde está la arteria, a la inversa. ¿Sí? Entonces, ¿tiene anastomosis el ramo inicial que de la facial con la vena de los senos durares? Sí. Entonces, doble razón para denominar esta superficie la anastomosis nasogeniana del triángulo de la muerte, desde el punto de vista arterial, desde el punto de vista venoso. Entonces, ¿dónde realmente se inicia como estructuras relacionadas a la superficie de la cara? Del ángulo interno del ojo con la vena angular. Y después se continúa como ¿qué? Como vena nasogeniana. Y obviamente aquí establece relaciones anatómicas con la estructura muscular que hay a este nivel, donde está el cigomático, el oscilador, y también el conducto de cara externa del macetero, que en su borde anterior de este músculo se acoda para perforar al bucinador. Ese es el comportamiento que tiene el conducto externo. ¿Cierto? Y cuando llega
borde de la mandíbula, ¿qué hace? De vertical que tenía esta primer tramo en su recorrido de la facial, ¿qué hace, jóvenes? Se torna o adquiere una disposición horizontal y va a desembocar en la yugular interna, y como estructuras a las más o menos esto desemboca en la yugular interna, uno dice que es a nivel del hueso yoides. Ahora, ¿qué de especial tiene esta arteria facial? Puede tener afluentes del plexo pterigoideo, puede tener afluentes de la submandibular, ¿sí? Entonces, y ahí están las variaciones anatómicas. Entonces, por ejemplo, dice el tronco tirolinguofacial. Entonces, un ramito componente de la facial, ¿no es cierto? ¿Y qué vena le faltaría para realmente formar el tronco? La tiroidea superior y la lingual, que viene obviamente en relación con la superficie. De ahí la denominación. Entonces, al final, territorio de drenaje, o qué superficies drena este tronco tirolinguofacial. Es el primer recorrido que hemos hecho de la facial, de la arteria lingual y la tiroidea superior. Este. Entonces, y de relaciones anatómicas, obviamente aquí va a estar cubierto ya por quién. ¿Cómo se llama este músculo que está apretado acá? El esternocleido mastoideo. Y al final dicen, las mismas arterias colaterales que se describen en el recorrido que tiene la arteria facial, inclusive su ramo terminal, las mismas denominaciones tiene la vena, como afluentes para esta vena facial. Entonces la ventricular, estarán las labiales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego, ahora, esta facial, si anastomosa, acá arriba ya les comenté, con la vena oftálmica, pero esa vena oftálmica de rama de la carótida interna. Entonces, en este caso, del seno ural o del seno cavernoso. La lingual, jóvenes, que está acá. Apenas se ve acá arriba. Recoge la sangre de dónde? De las regiones más profundas de la lengua, fundamentalmente el dorso. Y al tener este aflujo venoso de esa superficie del dorso de la lengua, también recoge la sangre de estructuras más superiores de la laringe. ¿Y cuáles son esas estructuras más superiores? La epiglotis y las amígdalas. Epiglotis y amígdalas. Y forman una especie de plexos en el entorno de estas superficies. Luego están las venas tiroideas superiores, como afluentes para este tronco. Formar el tronco tirolinguofacial. Y también pueden afluir a este nivel, jóvenes, las venas laringeas superiores. Y luego están, algunos consideran inclusive que las venas tiroideas medias pueden ser conformantes de este tronco primero que estamos describiendo, el tirolinguofacial, o pueden drenar directamente, como ustedes los han visto en otros esquemas, a la yugular interna directamente. ¿Sí? Entonces, no esperen encontrar ustedes, jóvenes, una regla así cerrada en la descripción de aflujo venoso a la yugular interna. Van a encontrar una serie de variaciones anatómicas. Y aquí, por ejemplo, tienen al tronco común, el tirolinguofacial. Y aquí está mejor esquematizado la arteria lingual. Recoge la sangre de las raminas, desde el lingual inferior y la vena dorsal profunda, es el dorso de la vena. Y obviamente, y aquí que viene, ya viene la parte más superior de la laringe. Y obviamente, al drenar, jóvenes, esto, o digamos tener esto, también drena pues estructura blanda del entorno, por eso las amígdalas como superficie de drenaje. El otro tronco es el tronco
maxilares. Igual, ¿quiénes convergen acá? Venas del cuello del cóndilo de la mandíbula. ¿Qué glándula hay acá? La glándula parótida. Forman esta especie de pterigoidea en el entorno de es el plexo pterigoideo en relación con los músculos pterigoideos. Y formar después ampollas de dónde? Esta es la vena temporal superficial. Formar este tronco que lo tienen acá por delante del conducto auditivo interno. Y algunos inclusive dicen que este tronco temporomandibular, conjuntamente con la vena maxilar interna, van a formar ¿qué? El origen de la vena yugular externa. Lo que está cortado. O sea, lo que continuaría acá sería la yugular externa. Y aquí está el tronco aurículo occipital. Este es por detrás del conducto auditivo. Entonces, esta recoge la sangre ¿de dónde? De toda la región occipital. Obviamente se va a anastomosar con la del otro lado, se va a anastomosar con los ramos de las temporales y los ramos occiditales. Y va a ser el otro tronco que va a contribuir a formar la vena yugular externa. Aquí está la auricular posterior y esta es la yugular externa, como les decía, jóvenes. ¿Sí? Esta vena yugular puede desembocar en la brachiocefálica o desembocar, obviamente, su tramo inferior a la yugular interna. Puede haber variaciones inclusive en la desembocadura de esta yugular respecto a la yugular interna o al tronco brachiocefálico. Y hablando de yugular externa, acá tenemos a la yugular externa, jóvenes, por si acaso. Lo mismo que les he mostrado en algo. ¿Qué vena es esta? Karen, ¿qué vena es? Yugular interna. Miren, pues, jóvenes, ¿de dónde viene? Estamos en la base del temporal, ¿no es cierto? Ahí está cortadito el músculo para que después pueda evidenciar. Y ustedes están estableciendo la relación anatómica. Ambos, vena y arteria, cubiertos por el esternocleido mascoideo. Y la vena que vamos a revisar es esta, la yugular externa. Esa está por fuera o por la superficie externa de este mismo músculo. Por eso es la denominación de yugular externa. Entonces, es superficial esta vena y el origen está establecido a expensas de ¿qué? De la temporal superficial, no sería acá el ramito de la maxilar interna que lo tienen a este nivel. ¿Por dónde transcurre? Inicialmente por detrás del cóndilo de la mandíbula, hace relación anatómica inclusive con el cuello de la rama ascendente, y después se va a ubicar por detrás del pabellón auricular. Estas jóvenes atraviesan, aquí están viendo ustedes la glándula parótida, atraviesa la glándula parótida, se va a la fosa retromandibular y después sigue recién donde tiene su sentido descendente, y cuando se adopta la posición externa respecto al esternocleido mastoideo, la estructura que la va a proteger es el músculo platisma del cuello. Y obviamente también esto por otro músculo que de ese nivel. ¿Y a dónde llega? A la fosa supraclavicular, va a perforar la aponeurosis cervical superficial, y al perforar esta aponeurosis, inclusive a la media, dicen algunas, va a desembocar bien en la vena subclavia, en el tronco brachiocefálico, o se va a anastomosar con la yugular interna y terminar en la subclavia. Esas son las variaciones anatómicas de esta yugular externa respecto a su desembocadura. En cuanto al diámetro, obviamente tiene mucho menor diámetro
yugular interna. Y acá, esta es la vena, jóvenes, por si acaso. ¿Cómo se llama este triángulo? Fosa supraclavicular. Aquí inclusive ya hay parte de la aponeurosis, obviamente cervical superficial. Aquí están los ramos sensitivos de los supraclaviculares del plexo cervical, y en el fondo inclusive debe estar el tendón del homoioideo, y si logran ver ustedes acá, acá es totalmente superficial. Cuando llega ya a su desembocadura, esta vena yugular está acá casi. Si logran ver ustedes con buen criterio, perfora la aponeurosis cervical superficial. Sí, porque si no seguiría siendo de superficie o ubicación totalmente superficial. Ahora se describe que puede haber presencia de dos válvulas a este nivel también antes de su desembocadura, pero igualmente son válvulas insuficientes. De relaciones anatómicas, al inicio obviamente va a estar en relación con la parótica, como se lo puse acá. En la región media va a estar por encima o por fuera de la superficie del esternocleido masculino y cubierto por la piel en relación con los ramos del plexo cervical, inferiormente con la fosa supraclavicular y obviamente por debajo del músculo, específicamente el tendón del homoioideo. Afluentes a este nivel va a tener como afluentes los ramos subescapulares o escapulares por superiores y anteriores, y puede haber ramitos superficiales del tejido blando de la región cervical. Ahora, se describe que en esta región posterior puede afluir venas auriculares posteriores y occipitales. Y la vena yugular anterior es esta, jóvenes. De esta hemos comentado. Esta es la yugular, o esta. A esta le llaman también diagonal. Dos patas. El origen de estas venas yugulares anteriores, chicos, es muy variante. Y generalmente dice que es producto de qué? De la confluencia o anastomosis de venas que están en la región suprayoidea o en la región submentoniana. Lo que están viendo acá. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y después esta serie de ramos donde se originan estas venas suprayoideas o submandibulares que hacen, concluyen en dos. Del lado derecho y del lado izquierdo. Y estas después, ¿qué hacen, jóvenes? Descienden, obviamente, en la superficie de los músculos más mediales de la región infrayoidea, van a ubicarse en la región pretraqueal, van a estar en relación con la fascia cervical y van a perforar esta fascia y van a desembocar más o menos a 1 o 2 centímetros por encima de la horquilla del esternón. Forman como una especie de puente entre las dos, o pueden desembocar algunos dicen a formarse, forman como un arco venoso y terminar en la subclavia. Y en sus segmentos más inferiores pueden tener afluentes de las torácicas superiores. Ahora, variaciones anatómicas de estas, que generalmente son dos, pues una sola, media. Si existen dos, dicen, antes de su desembocadura, uno describe la presencia de esta vena, inclusive la vena diagonal, pero que esta sí no desemboca independientemente, sí o sí se nos toma con la auricular anterior. Entonces puede ser lado derecho e izquierdo o impar la vena yugular anterior. Hasta ahí el aflujo de sangre de la región cervical, de la región cráneo-facial. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del aflujo venoso de los miembros superiores. Y el tronco venoso grueso al cual afluyen las estructuras venosas del miembro superior es la vena subclaviana.
tronco grueso final, porque es la que va a tomar el tronco para que no se falte. Pero el recorrido tenemos que hacer, para que sea entendible, tenemos que hacerlo a la inversa. Empezar de lo más distal y llegar finalmente a esta vena que les estoy comentando, que es la subclavia. Entonces, y antes de empezar a describir el drenaje venoso de los miembros superiores, jóvenes, aquí sí existen dos sistemas de venas. El sistema venoso o red profunda o subaponeurótica, lo que les comenté al inicio. Y la otra red venosa es superficial o subcutánea o supraaponeurótica. ¿Se entiende? Por fuera de la aponeurosis. Cuando digo aponeurosis, jóvenes, se refiere a la aponeurosis que envuelve a todos los músculos. No estoy hablando de la aponeurosis específica de un músculo. Ahora, ¿qué características tiene el sistema venoso profundo y qué otras el superficial? El sistema venoso profundo se caracteriza por tener válvulas. ¿Sí? Y que obviamente, respecto a la aponeurosis, están por dentro, metidos en la aponeurosis. ¿Qué otra característica? Se anastomosan a la red venosa superficial. Y las estructuras que les permiten anastomosarse entre el sistema venoso profundo y superficial, esas venas se llaman las venas perforantes. Y esto mismo que estoy comentando es válido para venas de miembros inferiores. Luego, ¿qué otra característica? Por eso les decía, si ustedes estudian a conciencia de arterias, es lo mismo. Tienen el mismo trayecto y los mismos límites. Si hemos hecho subclavia de tal estructura a tal otra, axilar de esta hasta la otra, lo mismo para la vena axilar o humeral. Y lo otro, por cada arteria existen dos venas. Eso cuando se refiere a antebrazo y brazo. Pero a nivel de mano en sí, jóvenes, ahí no hablamos de número de venas, ahí hablamos de arcos. Algunos inclusive dicen, si en la mano como sistema de irrigación arterial hay el arco venoso superficial y profundo, en vena dice que hay dos arcos venosos superficiales y dos arcos venosos profundos. ¿Y dónde realmente se origina? Es en los reflejos o en el lecho. Ahora, entonces, esto de duplicidad de venas, ¿están aceptados quiénes? La superficie de los dedos, o sea, las falanges. ¿Y quiénes más? La arteria axilar y la subclavia. Por tanto, existe una zona de la axilar y una sola subclavia. Obviamente estamos hablando de un solo lado. ¿Sí? Entonces, eso es lo característico en la red venosa profunda. ¿Y qué otras características tiene la vena, el sistema venoso superficial? Lo primero, por debajo del tejido cerebral cutáneo o por fuera de la aponeurosis. Lo visible. Y que estas venas inclusive son útiles para esto, jóvenes, para la administración de medicamentos endovenosos. Entonces, ¿y qué ventaja tiene el saber lo que van a ver más a continuación? La disposición de estas venas superficiales. No en todos los individuos las venas son visibles. En los obesos, las venas no se ve, como se dice criollamente, por retiro. ¿Sí? Entonces, en ellos hay que ubicar o hay que canalizar la vena por la disposición anatómica. Luego, ¿qué otra característica de estas venas superficiales? Generalmente van acompañados de estructura linfática y de nervios cutáneos. Lo que les dije al inicio.
luego, también como una sola vena, y la vena acefálica que va a terminar en el axilar, la vena basílica que termina en el numeral y la vena mediana cubital. Son las venas más identificables o las que, digamos, tienen un patrón en cuanto a ubicación. ¿Sí? ¿Y qué más, jóvenes? Existe anastomosis entre las mismas venas superficiales. ¿Tiene aplicabilidad esto de la anastomosis entre las venas superficiales? Sí, jóvenes. ¿Quién de nosotros no ha sufrido alguna lesión en el nivel de la superficie de la mano, en las antebrazo o brazo? Cortes medianamente profundos o definitivamente profundos. ¿Y qué hacen cuando llegan a la emergencia? ¿Te van a reconstruir el vaso? Naranjas. Es perder el tiempo. Y no es lo indicado. Simplemente lo que hacen es ilegal. ¿Pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Por esto. Las anastomosis entre las venas superficiales. Así que cuando lleguen a suceder de aquí un tiempo todavía, no estén perdiendo el tiempo pues en querer reconstruir la cinta de una vena superficial. Naranja, simplemente piensa y listo. Y reconstruye la lesión. Ahí tienen, jóvenes, el sistema venoso profundo. Dos venas braquiales y solamente una axilar y una umeral. ¿Sí? Venas cubitales y venas radiales. La denominación es por la misma posición de la estructura ósea. ¿Sí? Y los diferentes afluentes. Este es el panorama general, vuelvo a repetir, del sistema venoso profundo. Ahora sí, vamos a empezar la descripción del drenaje de Rancés, Mancillas y Despierta. Sería interesante, porque si no, tanto tiempo sentado y dormido no vas a saber en qué estás sentado y vas a tener hemorroides. Les decía, jóvenes, vamos a iniciar la descripción del drenaje venoso desde lo más distal y realmente cómo afluye la sangre al final a la subclavia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo más distal del miembro superior? Esto es lo más distal. ¿No es cierto? El lecho ungueal o el flejo del dedo. Y específicamente, jóvenes, este es el dorso del hombre. Miren ustedes, ¿es diferente o igual a esto que les he mostrado? Diferente, ¿no es cierto? Aquí son contaditas, dos venas por una arteria. Aquí. Ahí dice un enmarañado de pura vena, pero hay unas más delgadas y otras más de mayor volumen. ¿Por qué la disposición así en el dorso y también en la superficie palmar de la mano? Porque se describe de que a mayor actividad o trabajo continuo o frecuente de la estructura, mayor irrigación y mayor drenaje venoso. Todos los días hacemos algo con la mano. ¿No es cierto? Ahí está la diferencia. Ahora, a nivel del dorso de la mano, ¿dónde realmente se origina? A nivel de la región ungueal. Y si logran ver ustedes acá, jóvenes, acá hay una red venosa. Y a eso le llaman la red venosa subungueal. Y de esta red venosa subungueal, recién viene la formación de venas en las regiones laterales de los diferentes dedos, desde el quinto hasta el primero. Esas son las venas digitales. ¿Y qué pasa con estas venas digitales en la misma superficie de los dedos? Existen anastomosis transversas. Como juntando o poniendo en relación
vena medial del quinto dedo con la vena lateral de este quinto dedo. ¿Sí? Como lo están viendo ahí en el ejemplo. Y de esta serie de anastomosis, que después a dónde se llega, a venas más gruesas, pero ya no estamos en los dedos. ¿Qué región es esta de la mano? ¿Qué huesos hay ahí? Mirando, despierta, ¿qué huesos hay ahí? Oh, muy linda eres tú, cara. Ah, lindo también. ¿Estás lúcida, mujer? ¿Cómo te decías, Gracia? ¿Cómo dormiste? Uy, chica, cara. Los huesos metacarpianos forman. ¿Y los huesos metacarpianos qué forman? Los espacios interosos. ¿Sí? Entonces, hay una invitación. Las venas del dorso de la mano. Estamos en el dorso. ¿Cierto? Entonces van a ser las venas interóseas superficiales. Y estas interóseas superficiales tienen el siguiente comportamiento. Hay una propia respecto a la región en posición anatómica, ¿no es cierto? Sería la región medial del quinto dedo que se da de continuidad después con la superficie medial, la misma superficie, ¿no? Y ahí tendrá la denominación de la vena zapatera, especial de este. Y después sí vienen estos troncos de los tres interóseos. Y estos tres interóseos últimos, estas venas interóseas últimas, ¿qué hacen? Se anastomosan ligadas. ¿Sí? Y al anastomosar después se van a conjugar en esta primera región inferior del dorso del antebrazo. ¿Sí? Y después, obviamente, siguen habiendo arcos transversos en el dorso. ¿Y cuál es el otro tronco? Tronco de la anastomosis del interóseo primero, para la redundancia, como el del primer dedo. Forman otro tronco venoso. Aquí estamos jóvenes, este es el dorso. Este es interóseo, este es el dorso. Acá estamos huesos carpianos. Aquí estamos en el antebrazo, pero en el tercio inferior del dorso del miembro superior. ¿Estamos? Entonces, esta vena después, ¿qué va a formar? Cuando ya estamos a nivel del antebrazo, va a formar la vena basílica. ¿Y esta otra qué va a formar? La vena cefálica. ¿Estamos? Ese es en el dorso de la mano. Ahora vamos a la región de la palma de la mano. En la región de la palma de la mano, saben ustedes que hay una región tenar, una región hipotenar y la región media de la palma de la mano. La misma configuración de venas. La región lateral se anastomosa con arcos transversos. Las venas de la región tenar van a formar al final la vena cefálica. ¿Sí? De la región hipotenar, la vena basílica. Y de la región media de la palma de la mano se va a continuar con la vena mediana del antebrazo. Estas tres que acabo de comentar, ahora vienen. Acá estamos. Esta es la palma de la mano. Y en su primera región, en el dorso del condenado, en este tercio, aquí están las venas que se continúan en el antebrazo. La radial y la cubital. ¿Sí? Que vienen del dorso. Y que se van a anastomosar con estas. De la región del quinto dedo, de la región, perdón, del primer dedo y de la mediana. ¿Sí? Estamos en la cara anterior del antebrazo. Entonces, a nivel del antebrazo, esas que acabamos de comentar en la superficie del dorso y de la palma de la mano, ¿cómo se continúa? Como la arteria radial
¿Qué pasa con esta mediana del antebrazo? Cuando está más o menos en el vértice del pliegue del codo, o del triángulo del codo, ¿qué hace? Emite un ramito perforante, una vena perforante o comunicante del codo. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa con esta vena? Se divide en una medial y en una lateral. Y se va a anastomosar con la vena cubital, estamos en el antebrazo, y con la vena radial. Ahí. Y forman una especie de M. Y esta zona Rones es la elegida para la administración de o cateterismos o administración de medicamentos endovenosos. Pero inclusive la recomendación cuando se hace cateterismos o administración de medicamentos endovenosos no es abordar desde el inicio las venas a ese nivel. Sí, se aborda, obviamente, dependiendo del calibre de catéter que estén utilizando, en las zonas más distantes del superior del antebrazo. Algunos inclusive utilizan las venas del torso, ¿no? Pero vuelvo a repetir, dependiendo del diámetro del catéter que utilicen. Cuando digo diámetro, se refiere a un catéter grueso o delgado. Y eso también va en relación con el diámetro de la vena. Entonces, producto de la fusión de este ramo, entre comillas, lateral con la arteria radial, ¿qué hace? Forma la vena cefálica. Como cefálica propiamente dicha. Acá dijimos que se orienta para formar la cefálica. Y aquí dijimos se orienta para formar la basílica. ¿Sí? Y el ramo medial de esta mediana del antebrazo se anastomosa con la cubital y forma la vena basílica. ¿Está claro? Ahora, se formó así. Acá hay otras perforantes por si acaso, pero esta es la más importante. No estoy diciendo con esto, jóvenes, que esta es la vena perforante comunicante del codo. Esta es la más gruesa de las perforantes. Pero en el resto de estructura del antebrazo existen otras perforantes. O para que sea entendible, o exagerando de repente, entre comillas, por si acaso, la perforante mayor, para que se pueda. Y además, eso sirve como parámetro de qué, o reparo de qué, de que después se va a dividir esta vena y formar esta vena. ¿Sí? Y eso es característico. En personas delgadas se evidencia eso. Entonces, esto es importante saber, jóvenes, no solamente desde el punto de vista estructural anatómico. Esto es importante que lo tengan ustedes en el recuerdo ese esquemático cuando traten de cateterizar. Y si no lo ven, ubican pues la arteria radial, ¿no es cierto? Y por ahí debe estar la vena, porque va acompañada de dos venas. Listo. Entonces, hasta aquí el drenaje venoso de la superficie de la mano, el drenaje venoso de la superficie del brazo. ¿Bien? ¿Y qué pasa después a nivel del brazo? Tenemos la cefálica propiamente dicha, tenemos la basílica. ¿Sí? Y son venas para ustedes ya no desconocidas, porque estamos hablando de las relaciones anatómicas que tiene, como se llama este músculo. ¿Cómo se llama? ¿Su bíceps tiene una cabeza o dos cabezas? Felizmente se acordó. ¿Qué borde es este bíceps? ¿Qué ve de especial usted a este nivel? Y acá. A ver, ¿qué ve de especial? Obviamente no solamente mirando venas, sino el resto que está representado en el ejemplo. A ver, ¿hasta dónde llega la discriminación visual? Obviamente anatómica.
llama este sectorcito, señorita Karen? Espacio, ¿qué otro nombre tiene? Surco de esto, conformado por naranjas. Ya pues, músculos. ¿Perdón? ¿Contenido o La conformación del surco. borde interior de deltoides y bordes superiores del Muy bien, Caracita, Gara. Parece que has aprobado músculos, Gara. No, un gallo que nos discute que la 39 tiene dos respuestas. Carajo, déjame de estar ahí. El origen, jóvenes. ¿Dónde se origina? ¿O cómo se origina? Ya les expliqué. Esta división de la mediana en su ramito lateral con la radial. Y la cefálica, perdón, al revés, la cefálica y la basílica también se nos explique en el pliegue del codo. ¿Sí? Entonces, el origen es un ramo, un afluente de la cefálica más la radial. Y luego se continúa por dónde? Por el borde externo del bíceps, tiene ramitos afluentes, y cuando llega a esta superficie de lo que es ya pared anterior de la fosa axilar, donde está la aponeurosis, descanso clavipectoral, pues, jóvenes, la perfora, transcurre por ese surco, ¿no es cierto? A esto inclusive ahí uno le llaman cuando la perfora dice la fosita infraclavicular, o a esta fosita de acá, infraclavicular, de Borenheim. Acá puede recibir un ramito subabdominal, como lo están viendo ustedes acá, y después recién terminar en la vena axilar. ¿Puede haber ramos anastomóticos respecto a la basílica? Sí, jóvenes. Mientras que la basílica transcurre ¿por dónde? Por el borde interno del bíceps y más o menos en la mitad de la longitud del brazo que hace, perfora esta aponeurosis, escuchen, antebraquial. Ahí sí se va a estar más adosado al borde interno del bíceps y terminar en la arteria umeral o en la arteria axilar. Esas son las variaciones anatómicas en cuanto al drenaje de esta vena. Recuerden que esta es una sola, no tiene dos venas. Cuando no son superficiales, cefálica una sola y basílica una sola. Características como perforan aponeurosis a diferente nivel, pero aponeurosis diferentes, clavipectoral y la aponeurosis antebraquial. Entonces, de estas hemos comentado, jóvenes: cefálica, basílica, y este es el sistema venoso profundo. Y en el sistema venoso profundo, jóvenes, está la vena axilar. Y los límites es lo mismo que hemos comentado para la arteria de la misma denominación. Relaciones anatómicas, lo mismo. No voy a preguntar en eso. ¿Listo? ¿Tiene afluentes? Sí, jóvenes. Las tromiotorácicas, las torácicas internas, las escapulares inferiores y las cuatro circunflejas que están a este nivel. Acuérdense que la arteria general tiene las circunflejas anteriores y posteriores para garantizar la irrigación de la cabeza del húmero y el cuello anular. Y la subclavia, jóvenes, la tienen acá, que es continuación de la axilar. Los límites también ya lo saben. Relaciones anatómicas con el tatisma del cuello, tiene afluentes, que son las intercostales superiores, y esta unión le llaman el triángulo de Pirogov. Y a este nivel pueden desembocar la yugular externa, la anterior, los conductos torácicos, la vena linfática mayor, a esto. La confluencia de ambos, algunos textos le llaman el triángulo de Pirogov. Lo mismo acá, jóvenes, las relaciones anatómicas entre la subclavia, por si acaso, ya esto es tema ya conocido, por eso no se lo comento, porque lo
mismo que hemos comentado para arteria, lo mismo, solo que esto es más superficial. Y para terminar, jóvenes, ¿de qué no les he hablado? ¿Qué falta drenar de lo que es desde la región superior? Muy bien, falta eso, ¿no es cierto? Lo lógico sería hablar, obviamente tiene que haber intercostales, ¿no es cierto? Y esas intercostales jóvenes tienen un comportamiento diferente. Y quienes se encargan del drenaje venoso de los espacios intercostales son las venas, o el sistema de las venas ácigos. Ácigos mayor para el lado derecho del tórax. La hemiácigos bien superior o inferior o accesoria para los espacios intercostales del lado izquierdo. Esta ya les dije que tanto hemiácigos o ácidos, perdón, mayor. Entonces, ¿quién le dije? En las venas lumbares. Y por tanto hay anastomosis entre los ramos de la vena cava superior y los ramos de la vena cava inferior. Y la hemiácigos igual. Permite anastomosis entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Variaciones anatómicas de la ácido superior. Obviamente que para al final desemboca ¿dónde? En la ácidos mayor, pero obviamente tiene que cambiar de dirección de izquierdo a derecho. Esta ácido superior puede anastomosarse a la ácidos accesoria o a la inversa y terminar con un solo tronco en la ácido o independientemente con los también. Pero al final el objetivo del drenaje son los espacios intercostales de la región posterior. Esto, ahí lo tienen. Ahora, esta ácido superior inclusive puede desembocar directamente en la subclara. Y aquí está la anastomosis. Cava superior, cava inferior. La cata de las lumbares. Y esto va a permitir la anastomosis entre ambas. ¿Listo, jóvenes? Ahora, recuerden que el drenaje venoso de estos espacios intercostales, acá está la formación del callado de las ácidos en la región posterior de la cava superior, que es el orificio de término de ácidos, o al final el orificio de término de drenaje de todos los espacios intercostales, porque la ácidos superior e inferior vierte su contenido a la ácidos mayor y termina formando esto, el callado de ácidos. ¿Sí? Entonces, este es el tronco final de desembocadura de todo esto. Excepto de los 2 o 3 primeros intercostales. ¿Listo? Ahora, puede haber variaciones. Ahora, estas intercostales jóvenes, por si acaso, también recogen flujo de las regiones posteriores del tronco, no solamente los espacios intercostales, sino de las venas de raquis. Y aquí está el callado, jóvenes. Y aquí está las intercostales superiores, que al final puede terminar en la subclavia o también puede terminar directamente en el mismo callado de los ácidos. Son las variaciones anatómicas. Lo mismo que jóvenes. Acá están las variaciones anatómicas. Acá directamente al tronco venoso del tercer vario. ¿Sí? O puede estar, no estamos sabía, tomar la admiración superior. Y estas son las variaciones. Lo normal es esto, lo frecuente. Lo que hacen los consejos. Esta rinde, por acaso, son las intercostales. Este es la disposición transversa de la ácido superior, de hemiácido, este es de la hemiácido superior. Y acá está alguna variación anatómica. O puede ser.
Texto, jóvenes. Les doy amplia o misia bibliografía. Misia, dice. ¡Uy, qué vergüenza! Para la misia, Quirós. Ah, respectivamente, Pro y Mur. Ahí está. ¿Listo, chicos? Ahora, si me dicen alguna pregunta.